Saludos a toda mi gente linda de Latinoamérica. Aquí les saluda el doctor Castillo, el doctor Leopoldo Castillo desde Costa Rica. Muy agradecido primero con Dios por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este espacio. Y segundo, agradecido también con Srinergia Sistema de Negocios, la plataforma que realmente ha revolucionado lo que es el desarrollo de las redes de mercadeo en Latinoamérica. En esta ocasión quiero compartirles un entrenamiento basado en una información que realmente me apasiona bastante y que es aplicable para toda área de su vida, efectivamente, y también para el desarrollo exitoso de su negocio en Sri. El tema lo he titulado ¿Cómo obtengo resultados extraordinarios? Y como les digo, es algo que me agrada mucho compartir con las personas por el tipo de información que conlleva. Quiero iniciar diciéndoles que se llama así el entrenamiento, ¿cómo obtengo resultados extraordinarios? Precisamente por esa palabra que envuelve, que es resultados. ¿Por qué? Porque nosotros somos un compuesto de diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos área personal, tenemos el área financiera, tenemos el área profesional, el área de la salud y muy importante el área espiritual, de nuestra relación con Dios. Y es así como si usted y yo queremos realmente ser exitosos en nuestra vida, tenemos que pensar en obtener resultados en todas estas áreas. Y esa es la palabra, insisto, resultados. La vida a veces la tomamos de una forma un poco romántica, un poco ligera, y realmente necesitamos enfocarnos en obtener resultados concretos en toda área que queramos nosotros superar y o mejorar. Es así como vamos a hablar de algunos puntos que nos van a llevar a estos resultados de éxito. Y lo único que vamos a conversar en algunos breves minutos va a ser una triada compuesta por fundamentos de éxito, o sea, cosas que no son negociables, que son principios de éxito que usted y yo tenemos que seguir para obtener estos resultados de los que estoy hablando. Segundo, también vamos a hablar de cierta transformación que tenemos que vivir, que tenemos que sufrir nosotros para acercarnos también a estos resultados. Y finalmente vamos a trabajar un poquito en lo que son las relaciones que tenemos que desarrollar con las demás personas y la manera correcta de hacerlo para llegar al mismo fin como tal. Entonces, antes de iniciar esta información, eso sí, quiero que en el lugar donde estés escuchando esta información, si lo puedes escribir, hazlo. Si no, de una forma muy seria y muy profunda, piensa el por qué quieres ser una persona exitosa. Y también quiero que pienses y escribas, si tienes la oportunidad, el por qué hago Sri. En estos momentos solo quiero que pienses en la pregunta, no quiero que pienses en la respuesta. Que la respuesta se vaya alimentando de la información que estaremos compartiendo en estos minutos. ¿Por qué quieres ser exitoso? ¿Por qué estás desarrollando Sri? Entonces, vamos a iniciar con la información que tiene que ver con el entrenamiento. Dijimos que primero íbamos a hablar de fundamentos y es con eso que vamos a arrancar. En cuanto a los fundamentos, como vamos a empezar a trabajar temas a título personal, quiero también que tomes en cuenta un par de aspectos que para mí se han vuelto muy importantes en los últimos años de mi vida. Y es algo que aprendí de un gran escritor, de una persona experta en el desarrollo personal a nivel mundial, que es el señor Stephen Covey. Si tienes la oportunidad, por favor, hazte el esfuerzo de leer Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es mi deber recomendarte esta literatura. Y en ella vas a encontrar una información importante que está al inicio de este libro, que tiene que ver con la ética del carácter versus la técnica de la personalidad. Y con esto quiero arrancar. ¿Por qué? Porque es importante que las cosas que tú aprendas para mejorar como persona tengan una profundidad correcta. En los últimos años hemos tenido la posibilidad de encontrar información que se basa mucho en técnica de personalidad. Te explico.
cuando se nos recomienda o se nos da indicaciones acerca de técnicas, por ejemplo, de relacionarnos con otras personas, técnicas de carisma, técnicas a veces de liderazgo incluso para influir en las otras personas, pero que no son más que eso, técnicas, puede ser peligroso. Si no internalizas realmente esa información y la vuelves parte de ti, entonces los resultados puede que no lleguen o que sean temporeros nada más, que sean solamente por un periodo de tiempo. El momento en que realmente internalices esa información y la vuelvas parte de tu ser y no la dejes superficialmente como una técnica para aplicar de forma que solamente estés manipulando algún posible resultado, sino que realmente sea parte de ti, es así como los resultados llegarán a tu vida y, más importante, de forma sostenida. Así que si en estos minutos vas a escuchar algo que sientes que sea importante para ti, es para mí mucho más provechoso que poco a poco lo vayas trabajando, internalizando, que vuelvas a escuchar la información para que vaya siendo parte de tu ser y realmente entonces sea aplicable de una forma profunda. Teniendo esto en cuenta entonces, el primer punto que vamos a hablar en los fundamentos, o el primer fundamento al que nos vamos a referir en esta ocasión, es para mí uno de los más importantes que hay en cualquier área de nuestra vida, y es: sea 100% responsable de todo lo que sucede en su vida. Así es, el primer fundamento: sea 100% responsable. Y esto es por lo siguiente, porque hay una sola persona que es la responsable de la calidad de vida que lleva, y esa persona es usted. Todo lo que tenga que ver con sus logros, con sus resultados, con la calidad de sus relaciones, con su salud, con sus ingresos, con las deudas que maneje, con los sentimientos como los lleve a cabo. Todo, absolutamente todo, usted y yo somos los responsables respectivamente de lo que esté sucediendo en nuestra vida. No hay ninguna otra persona, no es su familia, no es su pareja, no es sus amigos, no son sus profesores, no son sus gobernantes, no son sus jefes, es usted. Y no es fácil a veces asimilar esta información. La mayoría, por diferentes razones, tendemos a culpar a factores externos, tendemos a trasladar esta responsabilidad hacia otras personas, cuando en realidad los únicos responsables al 100%, ningún porcentaje menor es válido, somos nosotros. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué por aquí tenemos que arrancar? Porque no es un tema de achacarnos ahora a nosotros culpas, no es un tema de sacar el látigo y flagelarnos, no es un tema de castigarnos, es un tema de que al reconocer que usted, que yo he sido el responsable de todo lo que ha ocurrido en mi vida hasta este momento, es en ese punto de su vida cuando usted podrá hacerse cargo de realmente crear el futuro. Mientras usted o yo sigamos responsabilizando a otras personas, a otras situaciones, a otros factores de lo que en nuestra vida sucede, estamos también cediendo el control de lo sucedido, pero más importante, de lo que está por venir. Entonces no le digo que vaya a pregonar a los cuatro vientos y a todas las personas que usted ha sido el responsable de las cosas que no han salido muy bien en su vida, así como también tiene que estar orgulloso de haber sido el desencadenante, el gatillo, el detonador de las cosas que han salido bien. No le digo que vaya, como le digo, a pregonar esto a los cuatro vientos, sino que internamente tome el control, tome las riendas, diga: ¿sabe qué? La persona que está sentada hoy en mi silla, que soy yo, soy el responsable, y está bien. He tenido muchos logros y he tenido equivocaciones, pero como soy el responsable al 100%, hoy en día mi futuro va a ser mejor porque yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a construir. Recordemos que usted y yo tenemos control solamente sobre tres cosas en nuestra vida. Y esas tres cosas son las que van por consecuencia a caer y a hacer que se den los resultados que nosotros deseamos o que se van a dar en nuestro futuro.
La primera cosa por la que sí podemos tener control nosotros es en nuestros pensamientos. No me refiero al control específico de los miles y miles de pensamientos que tenemos diariamente de cosas superficiales, de cosas superfluas, de cosas sin importancia. No, me refiero a esos pensamientos que tienen importancia, que definen tu día, que definen tu mañana, que definen tu semana, que definen tu mes, que definen tu vida. Y hay que empezar a cambiar esos pensamientos negativos que nos atacan, que se filtran por positivos. Sé que quizás ya lo has escuchado, sé que quizás lo has leído, sé que quizás crees saberlo, pero de todas esas cosas a realmente estarlo haciendo, puede que haya una diferencia. Y por eso es importante volver a escucharlo y recordarlo, porque es así como entonces lo vamos a poder desarrollar de la forma correcta. Entonces, primero, las cosas por las que podemos tener el control de nuestra vida, nuestros pensamientos. Segundo, nuestras imágenes mentales. Hay que empezar a cambiar los sueños sobre las cosas que podrían ser en nuestra vida. Te pregunto, ¿crees que en tu vida es posible, por ejemplo, que un día te compres, no sé, un helicóptero? Y no me refiero a que un helicóptero en estos momentos sientas que es algo que te agrade. En lo personal, las veces que me he montado en un helicóptero, no estoy seguro si la verdad me compraría uno porque siento que me mareo un poco. Sin embargo, ese no es el punto al que me estoy refiriendo ahorita. El helicóptero puede ser alguna otra situación en tu vida. Puede ser tus 10 estrellas. Realmente, no solamente por decirlo. O un helicóptero, o un avión, o la casa de tus sueños, o el futuro que realmente anhelas para tu familia y tus hijos. ¿Realmente te crees capaz de eso? Porque aunque no lo creas, o si eso está fallando todavía, no importa, cambia la imagen mental, porque es importante. Vas a seguir viendo el porqué en el transcurso del entrenamiento. Ese es el segundo punto o la segunda cosa sobre las cuales nosotros tenemos control en nuestra vida. Y lo tercero, las acciones que realizamos. Y es aquí donde vamos a tener que hacer algunos cambios. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Hábitos que nos produzcan resultados versus hábitos que tú y yo sabemos que no están necesariamente desarrollando las cosas como queremos en nuestra vida. Vamos a tener que cambiar nuestras lecturas. Aquí te digo una verdad, no hay manera de tener éxito en esta vida de una forma importante si no leemos. Es un factor y un principio la lectura. Hay que hacerlo. Y por eso te lo recuerdo aquí nuevamente. Quizás tengas que cambiar de amigos. Aquí te pregunto, para que no pensemos que estamos hablando de una situación excluyente o elitista. Te pregunto realmente, ¿tus amigos de infancia son los mismos amigos que tienes ahora? Quizás tengas uno, o dos o tres, pero ¿realmente son todos los mismos? Tus amigos de la escuela, tus amigos del colegio, si estudiaste en la universidad, incluso de la universidad, ¿mantienes tu mismo grupo de amigos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que vamos cambiando y evolucionando? Entonces, eso significa que no tiene nada malo seguir generando cambios. Tú sabes quiénes son las personas que generan influencias positivas o negativas en tu vida. Y es importante que entonces te vayas ya identificando con las personas que realmente pueden aportar cosas productivas a tu vida y alejarte de lo que no. Tú te lo mereces. Incluso vamos a tener que cambiar nuestra forma de hablar. Pero más adelante vamos a ver a qué me refiero con eso, que tiene que ver con la impecabilidad de tus palabras. Así que para finalizar con este fundamento de la responsabilidad, tenemos que dejar de culpar. Mírese al espejo y diga, fue usted, fui yo. Y por eso es que usted va a poder ahora construir el futuro que quiere realmente y se merece. Porque tomó el control con esta simple, llana, pero asimismo importante afirmación. Segundo fundamento, crea en usted. Insisto, quizás son cosas que ya se ha escuchado, pero hay que recordar, hay que reafirmar y hay que seguir trabajando en ellas. Decía Henry Ford, este gran empresario norteamericano, estoy buscando personas, decía él, con la infinita capacidad de no saber lo que no pueden hacer.
te vas a tener que desprogramar un poco probablemente. Quizás vas a tener que desaprender cosas. ¿Qué vas a tener que desaprender? Que algunas cosas no son difíciles como crees. Que las cosas buenas de la vida sí están para ti. Que los grandes logros, que los grandes éxitos, que todo eso sí es posible. Que cuando tú tengas dudas en tus capacidades es simplemente porque aprendiste algo que no realmente es así en tu vida. Entonces, como decía Henry Ford, quizás tengamos que desaprender, quizás tengamos que tener la infinita capacidad de no saber a veces lo que no podemos hacer. Vamos a pensar solamente en lo que somos capaces de hacer y reafirmar esas situaciones. Las palabras, señoras y señores, tienen poder en la boca y en la mente, tanto positivas como negativas. El no puedo, hay que sacarlo, hay que cambiar eso del vocabulario. Y no se trata este hecho de creer, de convencerte de que tienes las capacidades para desarrollar lo que tú quieras en esta vida. Se trata de que lo aceptes. No es importante para mí en estos momentos que de hecho tú creas o no creas que eres capaz de hacer lo que tú quieras. Eso es un hecho, eso no es negociable, eso es un principio. A ti te hicieron en serio, no en serie. Y es por eso que lo único que falta en la vida es aceptarlo. Entiendo que aceptarlo lleva una responsabilidad, como ya hablamos en el punto anterior, y a veces eso es lo que a la gente los limita, porque en el momento donde acepte que tienen capacidad para ser exitosos a cualquier nivel, en cualquier tarea, entonces ¿qué queda? Hacerlo. Y a veces por eso no lo aceptamos y nos damos excusas, pero hasta aquí para ti va a llegar eso. De ahora en adelante a aceptar lo que realmente tenemos. Que quizás no tenga los talentos desarrollados todavía al máximo, es una situación de proceso, más nada. Pero el tiempo y el trabajo va a hacer que simplemente te desarrolles tan fuerte como quieras. Tercer fundamento, hágalo, tome acción. No es suficiente en esta vida ser buena gente. Es bueno, es agradable, pero con eso no vas a llegar a obtener los resultados que quieres, que te mereces, que tu familia necesita. Tienes que ser más allá que buena gente, tienes que actuar. Tienes, como dije al puro principio, que enfocarte en generar resultados. Recuerda que el que sabe y no hace, en realidad no sabe. La acción es lo que te va a definir. No lo que eres, es la acción lo que te va a definir. Por ahí decía el doctor Daniel Amen que existía una regla que él desarrolló, que era la regla del 18-40-60, y te la quiero compartir. Es una regla muy sencilla y es una regla para las personas que a veces no tomamos acción pensando en el qué dirán los demás. Pensando en quizás todavía no le hablo a mi familia de Sri porque quiero que primero vean resultados, porque qué dirán si ven que yo soy arquitecto, administrador, médico, estudiante de ingeniería y yo estoy desarrollando un proyecto que no tiene nada que ver con mi profesión. ¿Qué dirán? Bueno, te voy a decir esta regla del doctor Daniel Amen del 18-40-60. Esta regla dice que a los 18 años nosotros estamos simplemente viviendo en base a lo que el mundo crea. Nos interesa de sobremanera lo que los demás piensen y creemos que nuestro mundo gira alrededor de tener que cumplir con las expectativas de los demás. La adolescencia, esa etapa tan complicada, se refleja un poco en esta área. 40, es porque a los 40 como que nos vamos dando cuenta que no nos importa mucho lo que los demás digan. Ya a esa edad uno está pensando en que ya que importa lo que el vecino diga, lo que mi hermano diga, la realidad es que el que pone el plato de comida en mi casa soy yo. ¿Qué más da? Tengo unos hijos que están dependiendo de mi crecimiento, de mi desarrollo, de mi nivel de éxito. Así que no me importa ya mucho lo que los demás piensen. Y el 60 es porque finalmente a los 60 nos dimos cuenta que hemos perdido el tiempo, porque nos dimos cuenta que a los demás en realidad no les importa lo que nosotros hagamos. Que hablen o no hablen es una cuestión de costumbre, siempre va a pasar. Hagas o no hagas, van a hablar de ti. El punto es
que en realidad no les importaba. Y a veces en ese momento es cuando nos damos cuenta. Así que 18, 40, 60, no esperes a los 60. Si ya los tienes, aprovecha tu sabiduría. Si tienes 18, arranca desde ya. Y si tienes 40, 30, cualquier edad, date cuenta que la acción es lo que te va a llevar adelante. Que hablen, no importa. Es preferible que hablen porque estás haciendo cosas a que no hablen nada y que te quedes estancado por no surgir. Al hacer las cosas, vean qué interesante, se empiezan a desencadenar toda clase de efectos que inevitablemente conducen al éxito. Hay muchas personas que se dejan decir, sí, es que en realidad, mira, Pedro ha tenido mucha suerte porque la verdad es que él tiene apoyo y cuando él ha trabajado y él sale a dar presentaciones, en realidad ha tenido suerte porque personas se han afiliado a su red de negocios, porque estas personas sí quieren echar para adelante, porque etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que todos estos efectos se desencadenan porque Pedro tomó acción. Esa es la única diferencia entre Pedro y el otro que se queja. No es que pasa mágicamente. Simplemente Pedro tomó acción y se desencadena toda clase de efecto que conduce al éxito. Toma acción y empieza a vivir la magia también. No dejes que nada más los demás se den este placer. Intentar no es hacer. Entonces, si vas a decidir hacer las cosas, hazlas. Te voy a poner un ejemplo donde estés en este instante. Intenta tomar tu teléfono celular con la mano. No lo agarres, no lo agarres. Ten cuidado. Solo inténtalo. ¿Puedes intentarlo? O, no sé, intenta también tomar el vaso de agua que tienes enfrente en estos momentos. No lo agarres, no lo tomes, solo inténtalo. ¿Te das cuenta cómo hay una diferencia muy importante entre intentar o hacer? Intentar es un verbo que quizás no debería ni siquiera de existir. Las cosas se hacen o no se hacen. Y en el camino se falla o se acierta. Pero se hace o no se hace. Intentar no lleva absolutamente nada. Y como usted haga una cosa, definirá cómo hace el resto. La excelencia es o no es. Así como usted sea a nivel personal, lo será en su negocio, lo será en su profesión, lo será con su salud. La excelencia tiene que ser integral. Y para cerrar con esto de la acción, decía el gran Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park, quizás el mejor inventor que ha existido todavía en la historia. Una persona que la gente admiraba tanto por todos sus logros. Él solía decir, el éxito, señoras y señores, es 10% inspiración y 90% transpiración. En realidad, el esfuerzo está detrás de todo logro. Cuarto punto de los fundamentos, cuarto fundamento, esté dispuesto a pagar el precio. Ya lo has escuchado, el precio se va a pagar de todas maneras, ahora y por adelantado o después y mucho más caro. Y es que detrás de todo gran logro hay una historia de educación, de capacitación, de práctica y de disciplina. Y estas cosas no son para hacer el camino difícil, simplemente es un camino. Pero no podemos dramatizar y decir, ay, tengo que hacer todo eso para ser exitoso. Sí, y es que no es un drama, es un camino que se disfruta. Quiere que las cosas no le cuesten, quiere que esta disciplina, que esta práctica, que este esfuerzo sea sencillo. Tenga siempre muy claro el por qué está haciendo lo que está haciendo. Si sigue funcionando en automático, si cree que solamente quiere ser exitoso para ganar dinero sin tener realmente una base del por qué quiere ganar ese dinero, quizás las cosas se le compliquen. Pero cuando usted sepa realmente el por qué está haciendo lo que está haciendo, el por qué va a empezar a hacer lo que va a hacer, las cosas van a ser literalmente fáciles. Y sí, me atrevo a decírselo así, van a ser fáciles. Decía André Pevin, un gran compositor que ha tenido la música, si pierdo un día de práctica, yo lo noto. Si pierdo 2 días, mi entrenador lo nota. Si pierdo 3 días, mi público lo nota.
toda gran persona se mantiene en constante práctica, capacitación, disciplina y esfuerzo. También te quiero mencionar otro ejemplo de uno de los grandes violinistas que ha existido también en el mundo, el señor Isaac Stern. Este señor estaba una vez en esas noches de inspiración, donde el talento brotaba por los poros y por la música. En esas presentaciones donde usted se puede imaginar que usted está en ese anfiteatro, en ese auditorio, y usted ve a esta persona dar lo máximo, este señor Stern, y simplemente emocionarse y verlo como tocaba su máximo esplendor, donde estos músicos incluso terminan de una manera así que se sobresaltan y todo el mundo simplemente al final de esta magnífica presentación se levanta, aplaude, ovaciona, etcétera, de esos momentos cumbres. En una de estas ocasiones, luego de que ya termina su presentación el señor Stern, cuando ya se va retirando y tras bastidores, una persona del público, una dama, una señora, llega muy emocionada con lágrimas en los ojos y le dice: señor Stern, usted me ha movido, yo amo la música, amo este mundo. ¿Y sabe qué, señor Stern? Yo daría la vida por tocar como usted lo ha hecho esta noche. ¿Saben cuál fue su respuesta? Le dijo: señora, hágalo, simplemente hágalo, que para tocar así, eso fue lo que yo hice, di mi vida. Así que, señoras y señores, ¿qué estás dispuesto a dar para ser realmente feliz, completo en esta vida? ¿Qué estás realmente dispuesto a hacer para tener los resultados que quieres obtener? En este punto, entonces, quiero que nuevamente pienses o escribas. Si tienes papel en estos instantes, escríbelo nuevamente. El ejercicio es importante y si no lo tienes, piénsalo dentro tuyo. Nuevamente te pregunto, ¿por qué quieres ser exitoso? ¿Por qué haces SRI? Y tenlo ahí. No escribas todavía la respuesta. No pienses mucho en tu cabeza todavía la respuesta. Sigue internalizando información. Ahora vamos a ver el segundo punto de la triada, que es la transformación que vamos a tener que sufrir para alcanzar estos resultados extraordinarios que estamos buscando. El primer punto de la transformación, entonces, ahora será: aprenda más para ganar más. El aprendizaje es esencial, importante y necesario. Si ya terminaste de aprender, lo siento mucho, pero estás acabado. Si ya terminé de aprender, estoy arruinado. Existen pocas personas más peligrosas que aquellas que piensan que ya lo saben todo. El día que usted esté cerca de una persona que tiene esa actitud o que incluso lo expresa, aléjese. Eso es muy peligroso. Y no permita nunca que eso llegue a su cabeza. El conocimiento nunca acaba. El aprendizaje siempre continúa. Y aquí le repito lo que le mencioné en un momento anterior. Lea diariamente. Esto es una máxima de éxito. Tenemos que leer. Tiene que aumentar su necesidad de lectura permanente. Y no me refiero obviamente a revistas, farándula, etcétera. Me refiero a libros que realmente enriquezcan su vida, que lo ayuden a llegar a un peldaño más de esta escalera de éxito que todos estamos subiendo. Segundo punto de la transformación: alimente su éxito con pasión y entusiasmo. La palabra entusiasmo, ¿sabía usted que viene del término griego enteos, que a su vez significa estar lleno de Dios? Por eso le digo, si en algún momento usted se siente poco entusiasmado, si anda por ahí con cara de amargado, sin ánimo, etcétera, es porque algo muy importante dentro suyo está faltando, y es la presencia de Dios. No permita que Dios falte en su vida. Esté siempre animado, esté entusiasmado, llénese de ese gozo. La pasión, a su vez, puede expresarse en formas diferentes. Puede, por ejemplo, expresarse de forma dinámica o enérgica, como por ejemplo un campeón atlético. Hemos visto más de una vez
cómo estos grandes futbolistas tienen sus ritos de celebración, sus acompañamientos con sus fanáticos, etcétera, ¿verdad? Y eso son demostraciones apasionadas de su energía, de su amor por lo que hacen. Pero si usted no tiene esa personalidad, no significa que usted no es apasionado. Otras veces la pasión se expresa de forma más pacífica y más calmada. Pongamos, por ejemplo, a la Madre Teresa. No sé si alguna vez usted vio a la Madre Teresa brincando, saltando, gritando. Creo que no. La verdad no he visto ningún video ni ningún archivo donde la veamos de esa manera. Pero ninguno de nosotros puede dudar ni un segundo del nivel de pasión que la Madre Teresa tenía por lo que hacía. Entonces no importa su personalidad, importa el nivel de pasión que usted le quiera poner a lo que hace. Y eso implica hacer las cosas bien hechas, ponerle ganas, estar agradecido, saber que todo está bien y que usted tiene la capacidad de dar el máximo. Nunca se ha logrado nada importante sin entusiasmo. Por eso es importante, por ende, que usted entonces sea una persona entusiasta. Si usted quiere hacer algo importante en Sri, llegar a sus 10 estrellas, conseguir todos los logros, todos los bonos, tiene que ser una persona entusiasta. Y alimenta tu pasión dando más de ti mismo. Siempre se puede dar más. Siempre se puede dar más. Cuando tú creas que ya lo has dado todo, recuerda lo siguiente: siempre puedes dar más. Aquí nuevamente quiero entonces que pienses o escribas por qué quieres ser exitoso. ¿Por qué haces Sri? ¿Por qué quieres ser exitoso? ¿Y por qué haces Sri? Quizás ya vayas teniendo más ideas, o quizás las ideas iniciales hayan evolucionado, o quizás las mantengas firmes, pero estés ya tomando en cuenta algunos aspectos que te van a ayudar a lograrlo. Y finalmente vamos a ver el tema de las relaciones, porque las relaciones son importantes. ¿Y por qué son importantes las relaciones? Porque en el mundo nadie ha logrado nada importante tampoco haciéndolo solo. A veces a las personas nos cuesta entender este concepto. ¿Por qué? Por todo un tema de formación y de programación. ¿Usted toda la vida ha sido medido de forma individual? Desde sus primeros años en la escuela, sus pruebas eran individuales. Luego en el colegio, incluso en la universidad, alguna que otra vez había un trabajo grupal, pero no era lo común. Y es interesante y a la vez consterna un poco el hecho de que cuando usted y yo salimos a la vida real, si nos mantenemos en el individualismo de nuestras acciones, simplemente sobreviviremos en este mundo. La única manera entonces de desarrollar grandes emprendimientos en esta vida es en conjunto con otras personas. Y por eso es que las relaciones son un punto esencial para obtener resultados extraordinarios. En cuanto a esto, el primer punto, te diré lo siguiente: esté aquí ahora. Esté aquí ahora, en cada momento. No solo cuando estés dando una presentación, sino con tu mente y tu corazón, incluso cuando no estés hablando con las personas. Ten presente a las personas que están a tu alrededor en tu vida, en tu negocio, en tus proyectos. Tenlos presentes de forma real. Piensa en sus necesidades, piensa en su familia. Esté presente, esté con ellos ahora. Presta atención 100 veces a lo que pasa a tu alrededor. Piensa las cosas 1000 veces de eso que vistes y luego exprésate una vez. A veces, por nuestra necesidad de expresarnos, no prestamos atención suficiente y menos pensamos tampoco suficientemente las cosas. Así que presta atención bien, piensa 1000 y habla una. Y así te ayudarás a estar aquí, en el ahora, en el presente con los demás. Hay una diferencia abismal entre oír con tus oídos y escuchar con tu mente y tu corazón. La diferencia
el resultado de tus relaciones, así mismo, abismal, es como será. Tienes que mostrarte interesado más que interesante. Es una tendencia natural expresar nuestros logros, nuestras capacidades, el orgullo de las situaciones que se dan en nuestra vida, pero para efectos de mejores relaciones es importante más bien escuchar la de los demás, porque como te lo vengo diciendo, eso es lo que más le importa a las personas. Ahora, cuando estés en una situación de guía, que es para de hecho lo que nosotros nos preparamos en este proyecto para ser líderes, hay algunas preguntas que te van a ayudar en eso de estar aquí ahora con las personas. Una de ellas es que puedes conversar con esta persona del equipo que quieres guiar, que quieres mentorear y decirle, mira, campeón, campeón, amigo, si nos viéramos de nuevo dentro de 3 años, ¿qué tú quisieras? ¿Qué crees que debería haber ocurrido en tu vida para que te sientas satisfecho con lo que has progresado de aquí a ese momento? Cuéntame, te quiero escuchar y permite que la persona se abra contigo. Es ahí cuando vamos a empezar a escuchar a esta persona que queremos guiar. Otra pregunta que le puedes hacer posteriormente cuando ya se va dando la conversación, que es bueno que inviertas un tiempo con tu gente en esto, es, ¿y para que eso se dé? ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cuáles son las principales cosas que tendrás que resolver para que ese progreso realmente se dé de aquí a ese momento? ¿Qué crees que tendremos que mejorar? Y continúa escuchando entonces a la persona, pero no lo hagas solamente por enterarte, no lo hagas solamente por oírlo, no, escúchalo para entonces tomar acción y ver cómo puedes tú ser parte e influencia en su vida y en su negocio para que esas cosas realmente se den. Tercera pregunta que le puedes hacer, así como hay riesgos, como hay cosas que mejorar, ¿cuáles tú crees que son esas virtudes, esas oportunidades que puedes aprovechar que ya tienes a su vez para que lo logres? ¿Verdad? Y la persona también va a reafirmar que tiene capacidades para esto. Y finalmente, ¿qué fortalezas crees que ya, de las que ya tienes crees que podrás reforzar, que podrás maximizar? ¿Qué destrezas crees que ya tienes o que tendrás que desarrollar para aprovechar las oportunidades que se te van a dar y que cumplas con esos objetivos? Estos son algunos ejemplos y puedes pensar en otras cosas que se apliquen a tus socios, a tus grupos, a tus personas, para que realmente empieces a practicar el escuchar con la mente y con el corazón. Segundo punto de las relaciones, que su lengua sea impecable. Eso fue lo que nos referimos al inicio del entrenamiento con la impecabilidad de tus palabras. La impecabilidad del lenguaje te puede llevar a la libertad personal, a un éxito sin precedente y a la abundancia. Sí, así como lo escuchas. Las personas que alcanzan el éxito, entre otras cosas, son amos de sus palabras. Dominan los términos. Se expresan con conciencia propia y también de los demás porque los toman en cuenta al expresarse. Utilizan permanentemente palabras que enriquezcan en la autoestima y la confianza de los demás, que contribuyan, palabras que contribuyan a establecer relaciones realmente sólidas, y así como lo oyes también a construir sueños, ¿por qué no? La impecabilidad es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que tu boca se abra, que tu lengua articule palabras, sea para edificar. No significa que tienes que aceptar cosas negativas de los demás, significa solamente que no las tienes que puntualizar, que no tienes que apuntar hacia ellas, que no es necesario y que no trae ningún beneficio el expresarlas, que si nos dedicamos a solamente concentrarnos en que de nuestra boca salga la mayoría del tiempo y por qué no en algún momento todo el tiempo cosas positivas hacia los demás y hacia las situaciones, es ahí cuando nuestro lenguaje será impecable y nuestra vida en ese sentido cambiará y será una influencia muy importante y positiva hacia las personas a nuestro alrededor. Dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los otros. Así que como ves, incluso en el libro más importante del mundo y de la historia, se maneja el término de la impecabilidad de tus palabras. Tercer punto en las relaciones, sea fiel a su palabra. Su vida funcionará en el grado en que cumpla sus compromisos. Por eso nunca prometa más de lo que puede cumplir. Algunas cosas que te puedo recomendar, por ejemplo, y para iniciar, adquiere una agenda. Es un tema tan sencillo y básico como tan trascendental. Jamás podremos tener éxito en un negocio como Sri si no tenemos una agenda para ser ordenados y así no faltar a nuestros compromisos. Pero los compromisos van más allá que cumplir, por ejemplo, con una cita. Van con cumplir con compromisos realmente trascendentales también. Y es que hay un alto costo de incumplir los compromisos. Hay costos internos y costos externos, ¿verdad? Y el precio externo tiene que ver con que se pierde la confianza, se pierde el respeto, se pierde la credibilidad ante los demás, ya sean familia, amigos, colegas, clientes, etcétera. Y esto puede además llevar a crear conflictos, realmente. Imagínate una situación muy común en cuanto a la falta de compromiso que sea, por ejemplo, no pagar a tiempo una deuda que adquiriste con una persona. Eso hace perder la confianza, el respeto y la credibilidad de esa persona hacia ti y muy probablemente se genere un conflicto, así como una tarea, así como cualquier otra cosa con la que te comprometas. Pero hay algo que para mí es más importante todavía, y es el precio interno de no cumplir con los compromisos. Y es que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque se pierde la autoestima, se pierde la confianza, se pierde el respeto en uno mismo. Ojo, se puede perder la fe en mi capacidad de producir resultados. Porque si me comprometo a algo y no lo cumplo, empiezo a dudar. Se debilita además mi sentido de integridad. No estoy haciendo lo que digo y eso es incongruente. Se empieza a crear una confusión y se merma incluso el sentido de poder personal. Tú y yo tenemos poder, pero tenemos también la capacidad de destruir ese poder. Y faltar a nuestros compromisos es algo que nos va a hacer empezar a perder ese poder del que te hablo. En fin, no vale la pena incumplir los compromisos. Es muy alto el precio que hay que pagar por incumplir compromisos a nivel personal y a nivel social y a nivel de trabajo, etcétera. No tiene sentido no cumplir con los compromisos. Cuarto punto, sea una persona de clase. Cuando te digo que seas una persona de clase, no te digo que empieces a hablar rimbombante y altisonante y a vestirte con prendas solamente caras, que el día que lo puedas hacer, hazlo con toda confianza y tranquilidad. Pero antes que eso me estoy refiriendo a que una persona de clase es alguien que vive según sus más altas normas. Tú y yo tenemos valores. Tú y yo realmente sabemos cuáles son las cosas correctas y las incorrectas. Y vivir en base a las correctas es lo que te va a hacer una persona de clase. Una persona de clase es aquella que mantiene su dignidad y distinción, aun cuando se encuentra bajo presión. Que determina, por ejemplo, y mejora el comportamiento de los demás. Que no solamente se limita a pensar en su propio desenvolvimiento, que realmente también eleva la calidad de toda experiencia. ¿Qué significa esto? Que cuando formas parte de alguna actividad, de vivir, como aquí ya lo dijimos, y aunque suene redundante, de alguna experiencia, tú eres de esos que le gusta elevar el nivel, que le ve lo positivo, que ve el aprovechamiento que puede tener de cualquier cosa que esté experimentando. La persona de clase contrarresta la crueldad, la vulgaridad, la superficialidad. Es más profundo que el común denominador.
Acepta, como dijimos al principio, este tipo de personas la responsabilidad de sus actos y de sus resultados. Y aumenta la confianza y las capacidades de los demás. Ser una persona de clase, señoras y señores, es algo muy especial. Es algo que te puede llevar a otro nivel y más importante aún, que puede llevar a las personas a tu alrededor, a los demás, a altos niveles también. Y en este punto entonces ya sí quiero que vayas pensando por qué quieres ser exitoso, por qué haces SRI. Ya te puedes ir respondiendo. Tú sabrás, eso está muy interno en ti y tendrás tus razones y tus motivaciones. Espero de corazón que sean motivaciones de peso, profundas, que no sean superficiales. Lo superficial te va a llegar, las cosas del mundo las vas a tener, siempre y cuando tus razones sean profundas. Yo he experimentado en mi vida como cuando me he enfocado en cosas realmente importantes como mi familia, por ejemplo, es entonces cuando los mayores éxitos de todo punto de vista, incluso el financiero, han llegado a mi vida y a la vida de las personas que quiero. Asimismo he visto cómo en los momentos que me he dejado llevar por el mundo y me he enfocado en solo, por ejemplo, ganar más o perder menos, entonces he pasado momentos más complicados en todo sentido. Es así como te exhorto a que realmente valores en que el ser exitoso tenga un fundamento en tu vida de gran importancia. Y ahora quiero que te tomes unos minutos para escribir lo siguiente. Y si lo estás escuchando solamente, quiero que pienses entonces en la siguiente propuesta que te voy a hacer. Y es que pienses en 5 o en 10 personas que tú admires. Pueden ser personas en vida o personas que ya fallecieron. Pueden ser personas de tu familia o personas de la historia. Pueden ser personas que vivieron hace 200 años y de las cuales hayas leído o aprendido. O pueden ser personas que sean tus hijos de 2 y 3 años. Lo que quiero que hagas es que escribas o pienses en este sentido en 5 o en 10 personas y que de cada una pienses solo una cualidad positiva que tú le ves a esa persona. Te voy a poner un ejemplo, quizás pongas de mi padre por lo trabajador, de Jesucristo por su liderazgo, de la Madre Teresa por su pasión, de mi amigo Raúl por su entrega, de mi amiga Ana por su puntualidad, y así sucesivamente. Quiero que hagas ese ejercicio. Y si estás escuchando y tienes la oportunidad, haz una pequeña pausa para que hagas el ejercicio bien hecho. Hagas tu lista con cada una de las cualidades que te estoy poniendo. Haz la pausa y piensa y escríbelo. Si ya pasaste y ya hiciste el ejercicio, ahora te quiero decir lo siguiente. Acepta tu grandeza. ¿Por qué? Porque tú acabas de escribir cualidades en personas que admiras. Y eso es algo muy bueno, pero te quiero decir un secreto. El ser humano solamente puede ver en los demás lo que tiene por dentro en su esencia. ¿Has escuchado cómo alguna vez alguien dice, uy, es que fulanito es muy, yo lo conozco ese tipo de personas, no son transparentes, yo no le creo mucho, es un poco mentiroso? Bueno, cuando alguien se expresa de esa manera es simplemente porque esa persona es así, porque uno puede detectar en los demás lo que uno conoce, lo que uno es, lo que uno sabe. Pero esa es la parte negativa del tema. La parte positiva es lo que acabas de hacer. Es como vistes en otras personas sus cualidades y cómo realmente esa cualidad está en ti. Y quizás tú dirás, no, pero mi amiga Ana es puntual, yo no soy puntual, yo siempre llego tarde a todo. Pues te digo la realidad, tú eres puntual. Te has dejado engañar creyendo que no. Y generas toda clase de situación para hacerlo, pero en tu esencia eres puntual.
que puse que mi padre es trabajador, es porque tú eres trabajador y por eso tienes la capacidad de verlo en él. Y así sucesivamente. Así que acepta tu grandeza, acepta las cualidades que ya tienes, hazlas salir nuevamente, porque ahí están. Así que amigos y amigas, si nosotros vivimos y practicamos e internalizamos estos fundamentos, si aceptamos esta transformación que vamos a tener que sufrir y si trabajamos en nuestras relaciones, definitivamente los resultados extraordinarios llegarán a tu vida. Esas 10 estrellas serán solamente una cuestión de tiempo y tiempo cada vez más corto en la medida en que vayas mejorando estos aspectos. Esa unidad familiar, ese cuidado de tu salud, de tu cuerpo, todos esos resultados que tú te mereces para ser realmente una persona de éxito integral llegarán a tu vida. Recuerda, acepta lo que realmente eres. Ha sido un placer para mí haber compartido para ustedes esta información. Muy humildemente espero que le hayamos aportado y que en una próxima ocasión nos veamos compartiendo, aprendiendo, creciendo y ganando. Porque para eso está la vida, para eso está Free. Disfruten, campeones. Vivan la vida al máximo y dedíquense a obtener resultados extraordinarios. Porque así es como la vida tendrá sabor y tendrá valor. Éxitos y bendiciones. Nos vemos.